Hola, muy buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos todos a esta serie de entrevistas con los docentes de Elite Soccer. El día de hoy tenemos invitada de lujo, nos acompaña la doctora Carla Ruiz, recién desempacada de Hermosillo, Sonora, que nos visita hoy para tener esta entrevista en donde lo que buscamos es que puedan ustedes conocer un poquito más a profundidad, a fondo, el perfil de los docentes, de los maestros que imparten este máster de titulación de Elite Soccer. Hola Carla, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy bien, Bienvenida gracias. a Guadalajara, qué gusto poder platicar contigo el día de hoy. Gracias igualmente. Pues como comenté, la intención es que la gente pueda conocer un poquito más de ti, de tu preparación, de tu desarrollo y sobre todo el contenido que vas a aportar al máster de titulación de Elite Soccer. Me gustaría empezar por presentarte, que nos platiques un poquito de tu preparación, de tu desarrollo, de tu experiencia, para que la gente pueda saber qué es, con quién se va a encontrar en el curso, ¿no? Muy bien. Bueno, primero que nada, soy licenciada en psicología. Desde que estaba estudiando la licenciatura en psicología, ya me veía en el mundo del deporte, ¿no? No específicamente en el mundo del fútbol. Y después decidí estudiar una licenciatura en cultura física como para ir afinando, compaginando la información de la psicología con el mundo y los cambios fisiológicos de los deportistas. Estudiaste psicología y la licenciatura en educación física también. Así es, Ahora, cultura física y deporte se llama. Y más adelante tuve la oportunidad de irme a la ciudad de Puebla a estudiar una maestría en psicología deportiva específicamente. Ya estando en el mundo del deporte y en el fútbol, tuve también la oportunidad de estudiar un doctorado en ciencias de la educación y del deporte, porque algo que me encontré, y a lo mejor ahorita ya me estoy adelantando, pero algo que creo que es muy importante es eso, o sea, cómo los entrenadores transmiten esa información, que es mucho de lo que aprendimos en el doctorado. o sea, la capacidad de transmitir ideas, ¿no? De transmitir conceptos va muy, muy de la mano del conocimiento del manejo de emociones, de psicología, de todos estos temas. A final de cuentas, hiciste como un mix de estudios, ¿no? De conocimiento adquirido para lo que hoy en día haces, ¿no? Platícanos un poquito entonces de tu experiencia ya laboral, ¿no? Con qué equipos has trabajado? ¿Cómo ha sido tu experiencia en ese sentido? Bueno, empecé trabajando aquí en la ciudad de Guadalajara con Atlas, fue mi primera oportunidad, ¿no? Yo creo que ahí fue donde más o menos vas conociendo las necesidades, el gusto y la pasión por este deporte y las esferas sobre todo, que no únicamente te enfocas al deportista, sino también te tienes que enfocar al entrenador. Yo creo que ahí es donde más recursos y más estrategias puedes desarrollar y creo que aquí tuvimos muchísimos buenos resultados en el aspecto personal y tanto que de ahí se me abrieron puertas en otros equipos, ¿no? Como fue el equipo de Cimarrones en la ciudad de Hermosillo, Sonora, que como soy de ahí, originaria de ahí, pues fui también aproveché esa oportunidad. Qué padre, Carla. Ahorita mencionaste algo que se me hizo sumamente interesante. Muchos entrenadores creen que el apoyo de un psicólogo deportivo en el equipo como parte del cuerpo técnico, va enfocado al jugador. Y sí, digo, obviamente va enfocado al jugador, pero también al cuerpo técnico, ¿no? O sea, termina siendo un apoyo para el entrenador, para el auxiliar. ¿Sí es así el trabajo como tal o realmente nada más estás enfocada en los jugadores? Totalmente de acuerdo. Aquí yo creo que no existe una receta de cocina, tú vas a ir jugando con los ingredientes dependiendo del personal y de los atletas y del equipo que tengas, ¿no? De qué tanto te permitan, cuál es la manera de trabajar de ellos, pero definitivamente un recurso muy importante y lo hemos visto pues en el día a día es trabajar con el cuerpo técnico, darles estrategias a ellos para que aprendan a dirigirse con los atletas, para que aprendan a utilizar ciertas estrategias pedagógicas desde su charla, desde sus instrucciones en el campo, en el día a día, desde cómo retroalimentación. Creo que hay muchísimas cosas que ellos pueden utilizar y nosotros nada más somos como que un mediador, es decir, información de yo te digo cómo funciona el grupo, cómo funciona la mente, cómo funcionan los deportistas y tú ya lo aplicas directamente en tu relación entrenador-jugador. Creo que esto nos da una excelente entrada al contenido de tu temario, del material que tú manejas en Elite Soccer, porque básicamente estamos platicando ahorita de qué herramientas le das al entrenador, qué herramientas le das al director técnico para poder tener una mejor comunicación con sus jugadores, o poder generar confianza en el jugador, o poder atender cualquier crisis emocional, porque los jugadores son
pues seres humanos, ¿no? También los deja la novia, el novio si es fútbol femenil, o tienen también eventos familiares que les pueden afectar sus emociones de manera importante, y es darle herramientas al entrenador en ese sentido. Entonces mi pregunta siguiente es, ¿qué van a encontrar los alumnos de Elite Soccer que se inscriben a estudiar este máster de titulación de director técnico en la clase de psicología deportiva de la doctora Carla Ruiz? ¿Y por qué es importante, ¿no?, que la estudien? Sí. Bueno, primero que nada van a conocer a profundidad qué es la psicología, ¿no? Porque a lo mejor muchos todavía no tenemos la oportunidad de trabajar de la mano con algún psicólogo, entonces tenemos como que ciertos desconocimientos o ciertas confusiones que nomás trabaja problemas de la vida del jugador o nada más es para los que tienen una situación adversa, y no. O sea, la psicología no es únicamente para hacer intervención cuando hay una necesidad, sino para hacer una prevención, para que tus atletas mantengan pues el nivel de concentración, de motivación, de atención según sea necesario. Pero mencionas algo súper importante, que no solamente el jugador es humano, y a veces se nos olvida. El DT y el cuerpo técnico también son humanos, entonces ellos viven el estrés de dar resultado, el estrés de en ocasiones tomar decisiones, de elegir el cuadro, de cómo tratar a los jugadores que no están dentro del cuadro titular, cómo mantenerlos motivados. Entonces también son muchos aspectos los que maneja a nivel emocional el DT, y a veces le restamos significancia cuando en realidad es muy importante, tan importante como los jugadores. Y lo que se van a encontrar después de como clarificar qué es la psicología deportiva son muchas herramientas. Herramientas desde distinguir las personalidades de los jugadores, de saber cómo manejar al grupo, de ciertos tips que a lo mejor te pueden ayudar para formar una charla adecuada, el mensaje, monitorear si se están utilizando las palabras adecuadas, muchos procesos pedagógicos. Y también yo creo que uno de los temas que en ocasiones tampoco sabemos manejar, que es el manejo de las lesiones deportivas, ¿no? Okay. Ese es un tema muy interesante. De hecho, comentábamos ahorita detrás de cámaras un par de temas muy interesantes que se dan mucho en los seminarios en vivo. Ahorita vamos a platicar un poquito de cómo son esos seminarios en vivo y cómo ha sido tu experiencia en atenderlos con los alumnos, en donde hay mucho intercambio de dudas, de información y todos estos temas. Pero platicábamos dos temas. Uno era cómo manejar las lesiones, es decir, si un jugador viene teniendo continuidad y se lastima, también viene un bajón anímico muy importante, y no nomás una rehabilitación física, sino una rehabilitación emocional, ¿no? Por así decirlo. Pero también está el jugador que no está teniendo participación, porque cuando tenemos un plantel, pues tenemos nuestro cuadro titular y hay pocos DTs o directores técnicos que se preocupan, y los que se preocupan que sepan cómo manejar una comunicación con aquellos que no están jugando, ¿no? Esos son dos temas muy interesantes. ¿Qué nos puedes platicar de esto, del que se lesiona y del que no juega, ¿no? Bueno, primero que nada en la lesión debe haber un acompañamiento, que la mayoría de las veces este acompañamiento lo hace el doctor o el fisioterapeuta, ¿no? Porque muchos equipos todavía no cuentan con la figura del psicólogo. ¿Y qué pasa? Evidentemente un doctor o un fisioterapeuta no está preparado a lo mejor para asumir, sí lo escucha, sí le da el consejo que él cree, pero en realidad no está utilizando otro tipo de estrategias que le van a ayudar, uno, en la recuperación, pero dos, en regresar esa autoconfianza, porque tras una lesión el atleta pierde confianza, pierde seguridad, porque evidentemente no puede ejecutar ciertos movimientos, pero sobre todo por el tiempo que va a estar parado. ¿Ok? Porque eso significa que alguien más ocupó su posición, que cuando regrese tiene que regresar prácticamente a recuperar fuerza, movilidad y ganarse de nuevo un lugar, ¿no? Entonces son muchos aspectos. También entra el factor hormonal, que evidentemente si él no está quemando la misma energía que quemaba antes, pues en aspecto anímico es como que una bomba, y ahora qué hago y no me siento útil y para qué vengo, o a veces nada más los tienen aislados en rehabilitación y se pierden de esa convivencia con su equipo, con sus compañeros. Entonces creo que viene un mar de emociones que tenemos que aprender a manejar adecuadamente, ¿no? Y es muy similar con el que no juega, porque lo comentábamos. Un DT tiene su cuadro titular y terminan habiendo 3, 4, 5 jugadores que no tienen tanta actividad, pero hay que acercarse a ellos, ¿no? También hay que tener una buena comunicación con ellos y hacerlos sentir que son parte del equipo y que se aportan, ¿no? Así es.
Tiene sus similitudes, sin embargo, yo a veces creo que lo etiquetaría como un poquito más grave, porque si yo no lo sé manejar adecuadamente, el jugador, ¿qué dice? O sea, estoy bien, él se evalúa que su rendimiento es el adecuado, que él está para estar dentro del cuadro titular. Entonces se siente como rechazado, se siente como que ya le cerraron las puertas, como que no va a ser tomado en cuenta. Entonces una persona desmotivada, pues evidentemente no le va a echar todas las ganas o no va a estar concentrado. Y esto es uno de los motivos mayores de lesión. Cuando yo estoy desmotivado, evidentemente estoy desconcentrado y después cae en una lesión, ¿ok? Entonces, aquí la recomendación, y que yo sé que como DTs tenemos 1001 pendientes o actividades por hacer, pero sí, monitorear, acercarnos, decirles qué les hace falta, porque a veces la percepción del jugador está equivocada. Él cree que ya lo tiene y que ya está y que no se le quiere. Entonces, hacerle ver la realidad de, a ver, sí, estas son tus fortalezas, quizás no necesitas mejorar nada, pero ahorita por mi sistema de juego, por mi alineación, o sea, no te necesito, pero eso no significa que no te vaya a necesitar más adelante. Claro. Entonces tú se lo dices, le eres claro y él ya ve otra percepción, él entiende, pero a veces esa desinformación es como que una bomba de motivación negativa para ellos. Es incertidumbre, ¿no? Exactamente. O sea, no sé si sí, si no, si aporto, no aporto, si sirve de algo que vaya o no vaya. Totalmente. Y a veces es sumamente importante sí dejarles claro su rol, ¿no? Sí. Su rol o que, como dices tú, que sí cuentas con él, ¿no? Para el torneo, para el partido, para lo que sea. Hay una dinámica que los alumnos de Elite Soccer, cuando se inscriben a estudiar este máster de titulación, más allá de las clases que toman en línea y con ustedes, que no son en vivo, que ya están grabadas ahí para los que están estudiando, cuentan con la herramienta de tener seminarios que sí son en vivo, en donde platican contigo y con los demás profesores en un 1-a-1. Bueno, es grupal, pero todos tienen oportunidad de externar su duda en vivo conforme a tus clases. ¿Cómo te has sentido en estos seminarios? ¿Con qué te has encontrado? ¿Qué te parece esta dinámica en la que convives directamente con la comunidad de entrenadores que están estudiando en entrenadores y entrenadoras que están estudiando en Elite Soccer? Pues primero que nada te das cuenta del interés, ¿no?, que tienen los alumnos. ¿Por qué? Porque definitivamente yo creo que a veces se nos hace muy rápida esa hora porque va una pregunta tras otra pregunta y conoces las necesidades específicas, porque si bien a lo mejor yo te puedo hablar desde la literatura, desde mi formación, desde mis experiencias en diferentes equipos, sin embargo, como te dije, no es un ABC, unos pasos a seguir, sino que es tener mucha creatividad para poder resolver las necesidades específicas de cada equipo. Entonces ahí te preguntan sobre cómo podemos mantener la motivación, cómo podemos hacer que sean más positivos, cómo podemos ciertas situaciones manejar, por ejemplo, con un equipo femenil, etc. Entonces, como que te sientes muy útil porque ellos ya tuvieron cierta información, cierta teoría, ciertos ejercicios y eso lo llevan al campo, pero aún así surgen interrogantes, ¿no? O surgen ciertas dudas de, qué padre, a lo mejor la psicóloga en este sentido me podría ayudar, me podría orientar. Entonces ahí es donde yo creo que vamos de la mano con sus necesidades, ¿no? No se queda nada más en un plano informativo ya, sino es resolver esas inquietudes. Sí, está padre eso, porque ahí pueden ellos directamente interactuar, ¿no? Y sí preguntar tal cual, oye, tal tema del módulo 2 no me quedó claro, y se desarrolla y los demás tienen la oportunidad de escucharlo. Y bueno, todos los que estamos metidos en el tema de prepararnos como entrenadores de fútbol sabemos que son 4 fundamentos básicos del fútbol: físico, técnico, táctico y psicológico. Y es una realidad que el fundamento psicológico ha cobrado mucha importancia, más en la actualidad que antes en el tiempo, ¿no? Porque antes era el jugador más fuerte, el jugador más habilidoso, ¿verdad? Pero dice Martín Salcedo, que es docente de desarrollo técnico aquí en Elite Soccer, que el mejor jugador del mundo es el que sabe jugar bajo presión. Y tiene toda la razón, porque ¿de qué me sirve que seas muy técnico con la pelota si en una final te me vas a asustar, ¿no? ¿Qué puedes aportarnos en ese sentido? ¿Cómo identificar al jugador que es muy bueno y no tiene carácter, o no tiene personalidad, o se deja caer ante la presión, y cómo manejarlo? Bueno, primero que nada yo creo que volvemos a lo mismo, no todos tenían como que esta área y un DT
dependiendo en dónde se encuentre, a veces se convierte en un todólogo, ¿no? Sabe un poquito de todo, entonces a veces ellos los conocen a la perfección y evidentemente a lo mejor entrena súper bien, tiene las habilidades, esa fortaleza, esa técnica, todo lo que estamos hablando, pero llega el momento de un partido y el famoso se achicó, no está dando el rendimiento que tiene, entonces creo que a veces es bastante evidente. Sin embargo, aquí tenemos que trabajar a profundidad qué es lo que está sucediendo, que la mayoría de las veces es la interpretación, el simple hecho de saber que no es entrenamiento, sino que es un partido, ya ellos producen ese estrés. ¿Por qué? Porque se enfocan en dar resultados, en mostrarse, en ser observados, en que son evaluados, etc. Entonces ahí es ir jugando, conocer la individualidad para saber qué está pasando con ese jugador, mostrarle o darle estrategias de relajación, cómo él puede bajar y canalizar esa ansiedad, esa frustración para utilizarla a su favor y que no juegue en su contra, ¿no? Porque definitivamente a mí algo que me encanta decir, el estrés no es malo, ¿ok? El estrés es eso motor que a veces necesitamos, ¿para qué? Para correr más fuerte, para llegar, para exigirnos, etcétera. Pero el estrés en exceso, como todos los excesos, nos paraliza, nos bloquea. Es como si nosotros jugáramos con una venda en los ojos y mi cuerpo lo resiente y es más rígido, es más duro, pateo más fuerte de lo que debería de ser o muchísimo más débil. Entonces es aprender a conocernos como jugadores y aprender a utilizar diferentes estrategias. ¿Para qué? Para llegar a la agursal, que viene siendo como el nivel de activación adecuado que cada quien necesita. Completamente de acuerdo. Ya para terminar, si bien ya tenemos muchos alumnos que están en camino a titularse ya como director técnico en esta escuela de Elite Soccer, hay muchas personas que todavía no conocen nuestra institución, ni conocen que aquí pueden tener un título avalado por la Secretaría de Educación Pública, por la CONADE, varios documentos que los certifican oficialmente como director técnico de fútbol. ¿Qué les dirías? ¿Cómo los invitarías? ¿Qué les dirías de decir, anímense a escribirse Elite Soccer? ¿Por qué? ¿Qué crees que encuentren en esta escuela? Bueno, primero que nada, cada uno del personal que está en las distintas materias es un especialista, ¿ok? ¿Por qué? Porque tiene el conocimiento, pero también tiene la vivencia, es decir, lo ha experimentado en carne propia y a veces ahí es donde realmente se aprende, ¿no? Con la necesidad, y es donde o desechas cierta información, le sumas otra, vas adquiriendo realmente las herramientas que te sirven. Además que en el mundo en el que estamos ya no es suficiente ser apasionados o haber jugado, ¿ok? Este mundo, si queremos sobresalir y dar resultados, necesitamos prepararnos. Y creo que pocas instituciones, o me atrevería a decir que ninguna institución te ofrece lo que Elite Soccer te ofrece, entonces aprovechen la oportunidad, ¿no? Cada día es más exigente la competencia, ¿no? Y uno de los elementos básicos del éxito es la preparación. Quiero agradecerte de todo corazón, Carla, tu participación en Elite Soccer, desde el profesionalismo que le has metido a tus materias, al contenido, a la atención de los alumnos, como lo sigues haciendo hasta el día de hoy con la camiseta bien puesta. Muchísimas gracias por ser parte de Elite Soccer y por haber acompañado en esta entrevista el día de hoy. Y invitarlos a todos, ya escucharon a la doctora Carla Ruiz. Si no se han inscrito, no sé qué están esperando para inscribirse, prepararse como un verdadero profesional y titularse y tener los argumentos necesarios para poder destacar en esta carrera que vaya que es competida, ¿no? Muchísimas gracias, Carla, otra vez, y nos vemos en la siguiente entrevista. Que estén muy bien. Saludos.